La verdad es que es muy placentero y muy agradable y agradezco muchísimo que Mario Iglesias García Teruel, nuestra águila mayor, nuestro rector de la OPAEP de toda la vida, el hombre que, pues yo lo digo, forjó a la universidad. Mario, muchísimas gracias por estar con nosotros, es verdaderamente placentero y te lo agradezco mucho. Hace 45 años, 7 de mayo de 1973, La Noria, Otón, Gerardo, Toño, tú, Vicente y algunos otros amigos se dieron a la tarea de fundar una institución que, pues yo no sé si algún día pensaron el alcance que podría tener. Pero hoy día no se entendería el desarrollo de la sociedad poblana en lo político, en lo económico, en lo comercial, sin la presencia de la OPAEPMA. Así lo creo, Jesús Manuel. Antes que nada, agradecerte que me des la oportunidad de permitirme dirigir algo a tu auditorio, a ti, platicarte. No es la memoria mi principal atributo, pero vamos a ver qué podemos hacer con ello, ¿no? Sí, hace 45 años que se funda esto, pero yo creo, bueno, no sé, a lo mejor era la juventud que en aquel entonces teníamos. Este, pero sí pensamos que podíamos hacer una institución realmente importante. Sí, ni duda cabe, ni duda cabe. Este, de suyo, eh, mientras empezó, digamos, a desarrollarse la universidad, no hubo instancias de otras instituciones ya establecidas, porque sí se fundaron algunas en Puebla y se fundaron mucho pues con los muchachos que no entraron en la UPAE, se hicieron estas universidades. Pero algunas otras le daban la vuelta a Puebla, digamos, después de unos 10 años de trabajo de la universidad. Fue un parteaguas, ¿no? Fue un par de sí. ¿Hubo algún momento que lo tengas en la mente, Mario, donde estuviera en riesgo la continuidad de la universidad? No, No hubo una confrontación con el gobierno, no hubo un momento en que les quitaran, no sé cómo se diga el registro, el Revoez, no sé cómo se llaman sí, estas cosas Rebo es legales, correcto. ¿no? Pero no hubo un momento en el que por la manera de pensar, de expresión, de formación, a la universidad se le condicionara su vigencia, sus papeles. Pues se dilataron bastante es decir, la universidad funcionó bastante tiempo sin ningún reconocimiento, es cierto. Sin embargo, no mermaba el entusiasmo. Los muchachos que querían asistir, los maestros que teníamos que asistir, porque los muchachos ahí estaban, pero no sabíamos que podía haber el problema de que no se diera el registro. Sin embargo, pasó una situación muy interesante en el medio de Puebla, como hubo dos escuelas que iniciaron, digamos, la universidad, que ya estaban prácticamente algunos hasta en el último semestre. Arquitectura y Hubo, administración, ¿no? así es, arquitectura y administración, y había egresados, empezó a haber egresados, y esos egresados eran contratados Como maestros. como, como no, pero sí como eran contratados en las empresas por ser egresados de UPAER y cerraban un poquito el acceso a otras instituciones
y daban oportunidad a la universidad. O sea, había un tácito reconocimiento a los muchachos que salían egresados de la universidad, no a todos, pero sí había esta situación. Entonces eso motivaba a continuar y seguir adelante, ¿no? Esperando que las cosas alguna vez en Puebla Cambiaron. estuvieran tranquilas. Sí, durante muchos años se hizo una especie de campaña negra contra la UPAEP en el sentido de que no podía expedir títulos. ¿Cómo es este tema de los títulos? ¿No los firman ustedes? ¿No los firma el rector? ¿O tiene que pasar por la SEP, por el gobernador? ¿O cómo es esto? Sí, existen dos, digamos, en las universidades particulares, dos formas de manejar estas historias. Unas que tienen un reconocimiento que se da a nivel nacional para que el rector pueda firmar los títulos y tengan la validez oficial. Y en la mayoría de los casos, estas son muy pocas instituciones que lo tienen y ya no se ha vuelto a repetir. Pero en la mayoría de los casos, el gobernador, en nuestro caso, es el que firma el título de los estudiantes egresados. Pero nunca se ha dado el caso de que algún gobernador no quiera firmar. Nunca. Nunca. Además, la presencia, la fuerza que ya tiene en sí misma la institución, es un prestigio de tantos años, no lo puedes borrar de un plumazo, diría alguien, ¿no? Así, no. ¿Tú fuiste rector cuántos años? Porque pasaron y pasaron generaciones y seguía siendo Mario Iglesias el rector. Llegaste con cabello y saliste sin cabello. Salí sin cabello, no, canoso. Mira, yo estuve hasta el 99. O sea, del 73 al 99, ¿no? Pero no era rector en un principio. Sí, eso me acuerdo que no había un rector. Era un cargo de coordinador general, se llamaba. Era un poquito... Vicente Pacheco es el que sí fue el secretario siempre, ¿verdad? Sí, fue secretario Vicente general, Pacheco Ceballos. Secretario general, que lo busqué, pero anda en Madrid, entonces no pudimos tenerlo aquí. Para platicar los tres. Hubiera estado muy ameno sí, hubiera estado. El tema. Yo cuento un poco las experiencias porque, bueno, primero me tocó pisar las aulas. Creo que fui el primer expulsado de la universidad, a mucha honra diría. Pero después fui maestro y conviví yo mucho con la universidad porque curiosamente como reportero me tocaba cubrir las fuentes de las universidades privadas de la UDLA y de la SUPAEP. Y bueno, hacíamos cosas maravillosas como aquellas semanas que organizaba Toño Tobía, las semanas del urbanismo, no sé si te acordarás, no? Que de ahí salieron una cantidad de estudiantes de talentos que luego se desarrollaron en la función pública y en la privada, de la Escuela de Arquitectura, que yo creo que ha sido de las más exitosas de las diferentes carreras que hay en la universidad, ¿no? Pero había siempre esa presencia muy cercana del rector con los alumnos. Uno entraba al patio ya no de la Noria, sino del edificio de la 9 y después al edificio de lo que era el Alfa, ¿no? Que es la 21. El principal edificio, y siempre Mario Iglesias estaba en el patio. Su oficina de rector estaba abajo. Entrando a la izquierda, ahí estaba la oficina de Mario Iglesias, el rector. O sea, ya después le hicieron una hasta arriba en el tercer piso, no cuatro, ya era muy alto. Pero tú siempre estabas abajo, siempre estabas con los jóvenes, convivías mucho con ellos, Mario. Así es. El básquetbol, así es, Jesús Manuel. ¿no? Yo, incluso cuando hicieron la oficina, la que estaba en el tercer piso, despachaba abajo. Sí. En una muy pequeña, muy pequeña, porque me gustaba precisamente ese contacto, tanto con el maestro como con el alumno. Maestro había que darle mucha atención, pues teníamos, digamos, maestros solidarios, todos. No ganaban. Nada.
No tenían sueldo los Ni un maestros. centavo. Hoy día creo que ha cambiado eso No, también. ahora ya ¿Cómo no todavía ¿Cómo no te tocaron esas épocas? ahora ya hay algún maestro que quiere seguir siendo solidario, pero muy poquito. Todos los demás, digo, son maestros ya Y competitivamente. además ya con niveles de instituciones. maestrías para arriba, ¿no? Sí. Que también esto es importante. Mínimo maestría. Mínimo maestría. Mínimo maestría. Sí. Y así es. Entonces, sí, a mí me gustaba mucho estar palpando un poco qué pasaba en la universidad. Y eso lo palpas en los corredores, en los pasillos, en el, en el radio, ¿cómo le llaman? El radio de corredor, ¿no? Ahí es donde palpas como Radio Pasillo. Radio Pasillo. Radio Pasillo, sí. Tienes que saberlo tú, Radio muy bien. Pasillo, sí. Radio Pasillo, ahí es donde puede uno pescarlo. Yo estuve 19 años como rector, el resto era coordinador general. Una situación muy, muy, muy particular y muy curiosa, el asistir a congresos universitarios. Oiga, usted, yo soy el coordinador general. ¿El qué? El coordinador general. ¿Y el rector? No vino, no hay rector, hay coordinador general. ¿Y qué es el coordinador general? Yo lo defino de una manera muy, muy sencilla. Pues es el que tiene toda la responsabilidad del rector, pero el sueldo del coordinador. Entonces, el resto del tiempo yo estuve de coordinador y 19 años de rector. Oye, de los fundadores, de los patrones, ¿quiénes siguen vivos? Toño Quintana, Toño González. Toño González, sí me lo encontré el otro día, un problema en un brazo, pero todavía, Toño González, sí, claro, Toño González. Toño González. De la Poblana. De la Poblana, claro. De la Poblana, un textil muy importante. Bueno, Jorge Álvarez. Jorgito también, que estuvo en Primex, ¿te acuerdas? Sí, Jorgito, ingeniero químico. El problema de Primex. Sí, sí. Estuvo ahí. ¿Quién otro de los fundadores? Porque Gerardo Pellico murió, Ortón murió, Eduardo García Suárez murió. Yo no me acuerdo. Bueno, estaba Javier. ¿Cabanas? No. Javier. ¿Don Abelardo? ¿Fue el fundador, don Abelardo? Sí, ¿verdad? Presidente del fundador. Que también falleció don Abelardo. Presidente del patronato. Antes patronato, ya lo junta de gobierno, ¿no? Sí, sí. No, estaba pensando en Javier Torres. Torres Leiva, claro, que todavía vive, sí. Todavía vive. Javier Torres Leiva, sí. Después ya no estuvo en el patronato, pero fue fundador, claro. Muy entusiasta. Muy entusiasta, sí. Muy entusiasta en la arquitectura, claro. Y no sé si... Pues creo que son todos, ¿no? Sí, tú. Bueno, y tú. Y Vicente Pacheco, ¿no? Y Vicente Pacheco, que anda en España. Que anda en España, fíjate. Ese es el que ganó todo. Oye, satisfacciones personales, ¿qué te dio más emoción? ¿Ganar algún campeonato de básquetbol? ¿El reconocimiento de que la universidad formara parte de lo que se llama ANUYES, que es la asociación donde están todas las instituciones privadas universitarias? Una graduación de alguien, los doctorados honoris causa que se promovieron durante tu rectorado y en términos generales con una costumbre de la universidad, ¿no? Así es. Esta cercanía con la doctrina social de la Iglesia, ¿no? Sí. Sí, en los encuentros que anualmente se hacen. El CELAM. El CELAM también. Sí, fue sede de la instrucción del CELAM para los periodistas latinoamericanos. Eso fue una cosa que pocos lo han valorado, pero de ahí salió el que llegó a ser después director de Radio Vaticano en Roma, ¿no? O sea, así, de cortito, ¿no? Sí. Pues yo creo que tengo muchísimas de estas satisfacciones que me mencionas.
que si en lo académico, que si en lo deportivo, que si en lo social, político, en todo hay realmente satisfacción. Mira, la principal satisfacción son los egresados de la universidad, Que son miles. miles ya. Pero yo me siento muy satisfecho de los egresados de la universidad. Se ha logrado porque no puede uno, este, no puede uno constatar en la sociedad. Se ha logrado que los exalumnos, no al 100%, pero exalumnos, logren esto que llamamos transformación de la sociedad, porque en la mayoría de las agrupaciones de profesionistas está presidiendo algún egresado de la OPAE. O sea, Hay funcionarios públicos, ha habido diputados, presidentes municipales. Presidentes municipales, sobre todo del área de agronomía, salieron buenos políticos, muy buenos políticos. De San Martín, en Atlisco, bien. Ahorita hay uno en Atlisco. Sí, claro, claro, sí, sí. Y hubo uno en la ciudad de Puebla que ahora quiere serlo de nuevo. También. ¿Qué lo será? Yo creo. Bueno, el voto es secreto. Ese es mi punto de vista, es tu percepción. Es tu percepción. Es mi percepción. Oye, y Mario, ¿tú nunca pensaste en incursionar en la política? Los rectores de otras universidades, de la UAP, fundamentalmente, pues sí, pasaron a la política al dejar el rectorado. Otros de la política brincaron al rectorado, como Derbez o Cárdenas, que fue rector, ahora quiere entrar a la política. Así es. ¿No? Así es. ¿Tú nunca, no te pasó por la cabeza decir, bueno, pues ya la UPAEP, ya una gran plataforma, y ahora Mario Iglesias candidato a presidente municipal de Cholula? Pues en alguna ocasión incluso hubo propuestas para que pudiera yo participar. No, no me considero buen político, sinceramente, en el aspecto de esta política pública. Pues en la universidad sí creo que me desarrollé bien. Fui presidente de la NUYES y me reeligieron, ha sido el único que han reelecto. Y también representaba en la FINTES, que es la Federación de Instituciones Particulares de Educación Superior, pero son las públicas. También participaba como consejero de FINTES. Entonces estuve en la NUYES, ahí participando bien, pero hasta ahí nomás. O sea, no incursioné en la política hasta hace unos años que, platicando con Eduardo precisamente, te metiste me invitó, plan, ¿no? ¿Cómo se llama? Yo fui suplente de Eduardo, me invitó a participar en su campaña y le dije, sí, Lalo, claro. Yo lo había conocido como estudiante y después como diputado, que fue diputado federal. Algunas iniciativas de ley las trabajamos de una manera conjunta y se presentaron. Que ahí antes está en alguna congeladora, pero ahí están, ¿no? Entonces, tenía la posibilidad de conectarme muy fácilmente con él. Y pues cuando me dijo, oye, ¿quieres venir aquí y echarme la mano? Sí, claro, con mucho gusto. ¿Pero tú formaste parte de la militancia de un partido? No. No, externamente. Externamente. Y después te designó el instituto de planeación, ¿no? Fue el instituto, sí, el INPLAN. Sí. Antes habías pasado por consejero electoral. Así es. Sí. Así es. Que también es una función interesante, ¿no?
y digamos que casi política como la que estamos mencionando, ¿no? Sí. Porque trabajas mucho con los partidos, ciertamente, Mm. pero no es un puesto político, vamos. No, 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 no. No, No más bien es. estás representando a la sociedad civil, ¿no? Así es, Sí, así es. que fue tu caso. Hay otros que son representantes de los partidos políticos, no era tu caso. No. Y estuvimos ahí trabajando pues un poquito. Sí. Hace algunos años, yo creo que la universidad tendría por ahí del 77, 78 tal vez, alguna entrevista que me hiciste favor de dar cuando trabajaba yo en el Sol y te preguntaba, yo no sé por qué me cayó esa pregunta en la cabeza, pero se me quedó muy grabada. Oye, ¿y hasta cuántos alumnos puede soportar la universidad? No sé si la respuesta tuya fue que habían desarrollado un modelo para 5.600 o 6.500 o algo así, y que ese era el tamaño, ese era el modelo, y después se replicaría en otro o varios para tener la calidad de la educación, o por ahí iba el asunto de la respuesta tuya. Pero hoy día eso ya se superó hace muchísimo tiempo. El número de alumnos ya es enorme. Enorme. ¿Pensaste alguna vez que la UAP tuviera, que son 15.000 o cuántos, 12.000 o cuántos son? Un poquito más de que Sí. sí. ¿Pensaste alguna vez que esto llegaría a suceder? Bueno, en mi mentalidad no, porque el modelo que habíamos Era ese, ¿verdad? Era más imaginado pequeño. era ese pequeño, ¿no? Donde se da o se daba ciertamente una universalidad y una universidad mucho más participativa en el sentido de que las diferentes disciplinas, escuelas o como le queramos llamar, tienen relación. Eh, y entonces, ¿qué sucede? Que aún siendo abogado, pues tienes contacto con el médico, con el administrador, y se hacían grupos muy interesantes, Interdisciplinarios. interdisciplinarios. Eh, con un modelo como los actuales, no de lo web, en realidad todas las universidades funcionan más o menos igual, ya, es que no se forman grupos, es difícil que se formen grupos digamos de amigos, de conocidos, etcétera. Sí, sí, sí. No, yo tomo una clase contigo y la siguiente la tomo con otra persona y luego con otra, con otra. Entonces, difícilmente se constituyen esos grupos De generación. de generación que pueden ser muy importantes para ayudarse entre ellos y dar más. Es mi punto de vista. Sí, o sea, en ese sentido, a lo mejor el proceso de formar profesionistas ha cambiado, y esto habrá sido para bien, Pues yo creo que está actualizado, nada más. porque hoy no solo el joven, el adulto, todo, pues estamos en un mundo globalizado, mano, entonces tenemos que tener una situación mucho más amplia, ¿no? Ya no de un grupo, sino mucho más amplia. Bueno, y ahí sí hay que considerar que pues su PAEP supo adaptarse a la modernidad, ¿no? Así es, así es. Y yo creo que UPAEP digamos, esos muchachos que se adaptan a esta aldea global con mucha facilidad. Tiene muchos premiados fuera y académicamente creo que dan muy buenos resultados. Y bueno, y ahora tienen campus Tehuacán y campus Atlisco y no sé qué Bueno, cosa más. esos ya existían. Cuando eras rector tú ya, Sí, ya sí, estaban sí, esos, sí. sí. Se han hecho algunas pruebas que yo no las hice, pero bueno, así.
En tu rectorado se hicieron. En tu rectorado. Bueno, en tu época fue cuando se firmaron los convenios para que fuera reconocida la universidad por el Instituto de Massachusetts, ¿no? ¿Fue esa época? No, ¿No? no. En realidad, cuando todavía estaba ya de rector, estuvimos en convenios con la Universidad de Oklahoma. De Oklahoma, ok. Ajá. Pero no, Massachusetts no me tocó a mí. Okay. Ni algunos programas que han desarrollado incluso con Harvard. Tampoco. Sí, ya hay algo, creo que la Escuela de Negocios, alguna cosa de estas que tienen relación. Sí. No, para pero fíjate, en tus épocas se dio cabida a carreras que no eran muy socorridas por otras universidades, como comunicación, ciencia política, ¿no? Sí, porque... En las humanidades invirtió mucho la UPAEP. Porque la UPAEP, digamos que nació para ser, desarrollarse mucho más en las humanidades. Entonces, ¿qué se tenía que hacer? Se tenía que hacer un balance entre una universidad, en una escuela que jalara estudiantes, pero no necesariamente humanistas. ¿Para qué? Para que ésta pudiera cubrir lo que nos faltaba de recursos de la humanidad. Entonces, a lo mejor lanzabas una ingeniería industrial, una cosa así. Que te generaba colegiatura. Te quedaba colegiatura para meterte en política o en filosofía. Sí. Todavía quedó pendiente teología. Una vez era. Sí. Oye, ¿y crees que ha cambiado algo el espíritu, la filosofía de la universidad? Aquel pronunciamiento del 7 de mayo de 1973, cuando colocaron la primera piedra y alguien, no sé quién le dicho, no me acuerdo, yo era alumno en aquella época, hablaban de la belleza, ¿sí? La verdad, ¿qué más? No me acuerdo. No fui un buen alumno. El discurso de Gerardo Pellito. Gerardo. Pero el concepto de la belleza, como que me sacó de onda en aquel momento. ¿Qué tiene que ver la belleza con la universidad? Y la verdad y la estética, creo que también mencionaba algo, ¿verdad? Fue un discurso muy interesante donde se manifestaba la filosofía de la universidad, el por qué. Y todo era el humanismo. ¿Sí? Y sigue siendo. Yo creo que... no se ha apartado. No. Yo creo que ahora incluso con el rector con Emilio actual, Años, sí, que tiene el doctorado en filosofía. Sí. Entonces, está regresando, porque yo creo que sí hubo un tanto disminución en la búsqueda de ese humanismo. No es una crítica, no es una reflexión, vamos. No es una crítica porque incluso se pensaba en que el departamento de humanístico ya no funcionara, cuando para mi gusto era el departamento es el que más ha publicado de la universidad. Sí, las investigaciones, libros, todo claro. Javier Cabanás, que fue también rector, que era ingeniero, pero era un gran filósofo. Sus conversaciones eran siempre en torno a la filosofía, ¿no? Sí. Le gustaba leer de todo. Sí. Leía muchísimo. Sí, leía. Yo no sé si lo sigue haciendo, pero creo que tiene algunos problemas de salud. Y yo pido mucho por él porque realmente creo que está delicado. Sí, muy Javier, definitivamente. Y bueno, ahora a 45 años hay nuevas metas para la universidad. ¿Crees que llegue a los cuántos años? La universidad. Pues ya no lo veremos, pero... Ya no lo veremos. Dios mediante ya no lo veremos, ¿no? Pero yo creo que la universidad tiene
sobre todo en la planeación que tienen para los 50, está muy sólido hacia dónde va la universidad. Y si busca el transformar esa sociedad a base de desarrollar líderes. Es decir, primero la persona y luego el académico, ¿no? Esa idea que se daba desde un principio y que en algún momento empezó a ser más academicista que formar a la persona, está nuevamente en la pared y por eso la pared es tan exitosa, tiene una gran cantidad de muchachos que vienen de muchas partes de la muchas República y partes del de la extranjero. Y del extranjero, sí, claro, claro. ¿Y cómo te sientes tú cuando regresas a la universidad y ves todo lo que ha pasado? No, pues Ahora que se hubo una ceremonia, ¿no? Hace unos días, el día, no sé si fue el 7 o el 8, el creo que fue 7, sí, el lunes 7. así Sí. es. No, pues vaya, me agrada mucho ver qué es lo que ha logrado la universidad. No tanto los edificios, y eso que son muchos ya, pero el sentido de la investigación, que siempre lo es muy curioso porque las universidades, bueno, no pueden vivir sin investigación. Es, el Entonces, prestigio de una universidad muchas veces se mide por el grado de investigación, por el nivel de investigación, sí. y la difusión de esas investigaciones de la cultura, de la belleza, De la belleza. de la verdad. Desde un principio se seguía asunto, o sea, se buscaba, aunque éramos realmente una institución pequeña, pero fue el caso, por ejemplo, de Juan Lubier. Juan Lubier era un catedrático. Oye, Juan, tienes que investigar y escribir. Juan Lubier ahora es un investigador es una enciclopedia. Tiene, sí, y tiene una buena cantidad de publicaciones. Pero así varios que se fue abriendo Bueno, ese él es uno espacio. de los colaboradores más importantes en el documento que está ahora, se puede consultar en internet, de la enciclopedia de la Iglesia Católica en Latinoamérica, ¿no? Así es, Nos viene la historia de la Iglesia en Latinoamérica. así es. Y él es uno de los principales alimentadores de la información ahí. Y está trabajando como negro para eso, Sí, sí, muy bien. sí, Juan, exitoso, buen amigo también. Pues este concepto bueno, no concepto, sino es un objetivo intrínseco de la universidad, de la investigación. Se dio desde un principio, aunque fuera muy incipiente, digamos, pero existía. Entonces, ¿qué te quiero decir? Que la universidad trató de satisfacer eh, el conocimiento, la difusión, la investigación, siempre desde un principio. O sea, sí, no teníamos exactamente aulas tan adecuadas y todo, pero se hacía, se manejaba. Sí, nunca fue el sello de la universidad el lujo de muebles, de mobiliario, de cosas de este tipo, ¿no? Que ahora sí. Sí, Que ahora sí está muy oye, padre. hoy como ya no me invitan, ya no entro, ya no veo que haya. Padre, Solo voy a la oficina no está muy bien. de relaciones públicas que lo tienen ahí casi en la calle ya. Tienes razón. Realmente, pero bueno, sí hay un avance, cabe duda, el campus universitario, bueno, pues, ha crecido una barbaridad, ¿no? Así es. De lo que era la Noria, ¿te acuerdas? Aquellas de lo que aulas. fue la Noria, Sí, qué barbaridad. donde estaban los gallineros, Los gallineros. y cuando llovía pues no se podía dar clases Sí, porque sí, era un no, escándalo era tremendo. tremendo, Era tremendo. no podía funcionar. Pero pero eso fue lo que hizo darle fuerza a la universidad, yo creo. Eh,
ya no hablamos mucho de los maestros solidarios, pues, porque Que fue el ya punto clave de la universidad en aquel fue el punto momento. clave. Jalaron a los mejores profesionistas de Esa medicina, era la idea. el doctor Urbano Martínez, toda aquella gente importante, ¿no? Esa era la idea. Que eran los maestros. Invitar Sí, al maestro que ya había sido exitoso en su especialidad y que no requería recursos de la universidad. Eso fue lo que, para mi gusto, le dio realmente un respaldo muy exitoso de solidaridad a la universidad. ¿Y qué pasó? Que estos maestros le daban lo mejor de ellos, lo su que experiencia, tenían, la experiencia, lo que estaban viviendo en su trabajo, era lo que le estaban transmitiendo a los estudiantes. Entonces, nunca se tuvo un porcentaje menor al 90% de asistencia en general de la universidad de maestros solidarios. Sí, de repente tenían otras cosas que hacer y tenían que faltar, pero nunca se tuvo menos del 90% de asistencia. Esos son los héroes anónimos. Esos son los exámenes de los maestros solidarios. Y que todavía hay, quien dice, yo quiero seguir siendo solidario, a mí no me pagues. No, te tengo que pagar. Pues no, no quiero que me pagues. O dona el dinero o alguna cosa de... ¿Qué pasa? ¿Cómo ves? Muy bien, Mario, pero yo insisto que la universidad es pieza clave en la sociedad poblana, pero Mario Iglesias fue pieza clave en la universidad. No más faltaba, man. No, sí. Yo creo que tú fuiste de tantos años. Evidentemente te conservaron como rector y todo por la visión, por iba yo a decir el control, pero no. Por la visión, por el saber acomodar las cosas, ¿no? Para que funcionaran. Pues es que realmente el sistema de organización de la universidad, desde la rectoría, pues fue muy eficiente, ¿no? Y ahí está la prueba, 45 años. Que gracias a ellos se logró lo que estás diciendo. No, un servicio. Francamente. Bueno. Mario, muchísimas gracias. Te lo agradezco verdaderamente mucho, ¿eh? Me emociona mucho verte y oírte y saber que estás bien, porque pasaste por una crisis de salud también bastante delicada, pero pues, aquí estás, viviste con muy ella. delicada, pero pues ya me regalaron otros 6 años más. Sí, verdad, ya 6 años. Bendito Dios. Bendito Dios. Y sigo yendo a la universidad, me nutre la juventud. Es que salir y ver las ociosidades que hacen a toda hora los estudiantes me llena mucho. Pero ya no darías cátedra, ya no te meterías en eso. No. Además era malo como maestro, la verdad. ¿Ah, sí? ¿Por qué, oye? Pues yo creo que era mal. De repente daban unas clases extraordinariamente hermosas, pero de repente yo mismo me quería salir porque Esta es una confesión. Estás aburriendo a estos pobres, man. Es una confesión que nunca me esperé oír. Para que veas. Muy bien. Pues Mario, verdaderamente muchas gracias. Al contrario, y te Manuel, deseo lo de mejor. veras, te lo agradezco. Te deseo lo mejor. Que bien merecido te lo tienes. Igualmente. Y que siga siendo. Bueno, ahí vamos. No, hombre. Reiniciando las temporadas y tú ya sabes que somos como gatos de 7 vidas. Me da mucho gusto. Eres muy amable.